Ciclo productivo y nutricional de la vaca lechera. En este gráfico se encuentra representado todo el ciclo productivo de la vaca lechera. La curva en rojo es la variación del consumo de materia seca a lo largo del mismo. La curva en azul, la variación de la condición corporal, y la curva verde, la producción láctea de una vaca. Este ejemplo vemos una curva de lactancia teórica que tiene una duración de 10 meses aproximadamente. Esta lactancia la podemos dividir en 3 tercios y además tenemos el periodo de vaca seca y de transición que va a ser explicado en otro video. Hay que tener en cuenta algunas premisas antes de pasar a ver cada momento del ciclo productivo. La vaca debe parir en un buen estado corporal. Cuando hablamos de estado corporal óptimo al parto, hablamos de 3,5 a 3,75 puntos de condición en una escala del 1 al 5. La movilización de reservas corporales es un recurso disponible como fuente de energía. Y una adecuada nutrición y manejo del programa de alimentación preparto nos asegurará una adecuada performance productiva y reproductiva en los primeros 100 días de lactancia. El primer tercio de la lactancia. El punto de partida de esta etapa es el parto. Alrededor de este momento la vaca alcanza su nivel más bajo de consumo de materia seca, aproximadamente entre unos 10 y unos 12 kilos de materia seca al día. Es una etapa donde los requerimientos son muy altos por la gran producción de leche de las vacas. Las vacas realizan un pico de producción entre los 45 y 60 días de paridas y las vaquillonas de primera lactancia lo realizan a los 90 días aproximadamente. El consumo de materia seca comienza a recuperarse, pero a pesar de esto, el ingreso de nutrientes por ingesta no llega a suplir la gran demanda energética de esta etapa. Esta combinación de consumo en recuperación y de alto requerimiento energético provoca que la vaca entre en un periodo de balance energético negativo, en un periodo de pérdida de peso. La vaca, ante este escenario, suple ese déficit de energía con la movilización de las reservas. Durante este periodo en el cual la vaca utiliza la remoción de reservas corporales para obtener energía, no debe perder más de un punto de condición corporal durante este periodo. Otra cosa para mencionar es que durante el periodo de balance energético negativo existe una correlación hormonal que dirige todos los nutrientes a lo que es la producción de leche. Alrededor de los 60 días posparto, el balance energético negativo se revierte, la vaca deja de perder peso, comienza el periodo de recuperación de la condición corporal y acá también, en ese periodo, es cuando la vaca debería recibir su primer servicio. A modo de síntesis de resumen, los 3 puntos críticos de la vaca recién parida es el consumo de materia seca, la producción de leche y la condición corporal. Como pueden ver, 3 parámetros totalmente manejables por los ingenieros agrónomos. En el segundo y tercer tercio de la lactancia, el consumo de materia seca es máximo, el balance energético es positivo, ya se había revertido en el primer tercio, y este es el momento óptimo para la recuperación de la condición corporal. Ustedes tienen que tener en cuenta que un punto de condición corporal equivale a algo así como el 6% del peso vivo ajustado, o sea que dependiendo del peso del animal ajustado a una condición corporal óptima, podemos estar hablando de 40, 50 kilos que hay que recuperar. La vaca es mucho más eficiente ganando peso en esta etapa. Como pueden ver en la pantalla, tiene un KFL de 0,70, es el más eficiente y tiene un mayor tiempo para hacerlo, 6 meses aproximadamente.
La vaca se deja de ordeñar 60 días antes del parto y comienza el periodo de vaca seca. Este periodo tiene una duración de 39 días aproximadamente y los días restantes que quedan hasta el momento del parto son los considerados como el inicio del periodo de transición. Un poco los objetivos en esta etapa es suministrar nutrientes para el desarrollo fetal, prevenir problemas de salud y estrés, mantener la condición corporal y preparar la vaca para la próxima lactancia. Es muy importante que la vaca en esta etapa no pierda condición corporal y solamente mantenga o incremente levemente su condición corporal. Hay que recordar que esta etapa es la que menos requerimientos tiene, vamos a verlo en la próxima diapositiva, y el consumo comienza a disminuir paulatinamente 6 semanas antes del parto, para disminuir en forma más marcada durante las últimas 2 semanas de gestación debido a cuestiones obviamente físicas y hormonales. A continuación se puede observar un cuadro con características orientativas de las dietas por cada periodo. Es importante destacar lo orientativo, ya que los parámetros que están expresados en energía neta surgen de un ejercicio. Como vimos en nutrición, una vez que nosotros tenemos caracterizado el animal, caracterizado los alimentos disponibles y el sistema, se procede al cálculo del consumo de materia seca. Una vez que realizamos este cálculo, tenemos que realizar el cálculo de la energía, los requerimientos de energía metabolizable y posteriormente neta que necesitamos para el animal según en el momento de la lactancia en el que esté. Si recuerdan, tenemos el requerimiento de energía de mantenimiento, el requerimiento de producción de leche, el requerimiento de gestación y el requerimiento de aumento de peso. Es por esto que no se puede expresar un número rígido porque depende de varios factores. Lo que sí se puede observar es cómo en el primer tercio de la lactancia, en el cual el consumo estaba disminuido y en recuperación, necesitamos tener en pocos kilogramos de materia seca un gran contenido de energía neta para poder suplir los altos requerimientos de esta etapa. A medida que nos vamos alejando del pico de la lactancia, estos requerimientos son menores y podemos diluir, entre comillas, la energía en el kilo de materia seca. Esta dilución, por así decirlo, surge de que el consumo de materia seca ya se encuentra totalmente recuperado en esta etapa y también disminuyen los requerimientos de lactancia debido a que comienza a disminuir la producción hasta el momento del secado. Respecto a los requerimientos de fibra, como se puede observar en el cuadro, no hay un requerimiento específico para cada momento de la lactancia, sino que va totalmente dependiente del peso vivo del animal. Para el parámetro fibra detergente neutra se puede observar que los límites ideales están entre 1,10 y 1,20% del peso vivo adulto. Este parámetro es muy importante tenerlo en cuenta, ya que la fibra obviamente influye mucho en lo que es la producción de leche, como se pudo ver en el práctico pasado, y también en lo que es la salud ruminal y por ende también la salud del animal. No solamente es importante el parámetro de FDN, sino el parámetro de FDN efectivo. Este parámetro es una fracción de la FDN que estimula la masticación, o sea, está más ligado al tamaño de las partículas. Nosotros podemos tener iguales efectos negativos con una dieta o con un forraje que tenga un porcentaje de FDN adecuado, pero que no tenga un tamaño de partículas adecuado, o sea, una FDN efectiva. Es por esto que se incluye el concepto de FDN efectivo. Este también es calculado
a base del peso vivo del animal. Si la longitud del forraje o de la TMR que estemos analizando es muy chico, este límite inferior de 0,75 se puede elevar a 0,85 y bueno, y el límite superior es 1,10% del peso vivo de inclusión de fibra detergente neutra efectiva. Dentro de los factores que afectan el consumo del alimento, podemos agruparlos en 4 grandes grupos. Factores que tienen que ver con el animal, factores que tienen que ver con la ración, con el manejo y el medio ambiente. En cuanto a los factores que tienen que ver con el animal, el consumo de materia seca obviamente va a depender mucho de la genética de los animales que nosotros tengamos en nuestro tambo, del nivel de producción al cual querramos llegar, del estado de salud de nuestras vacas, del tamaño, obviamente, que me va a determinar la capacidad de ingestión a partir del peso vivo ajustado, y la fase de la lactancia en la cual esos animales se encuentran, como estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Los factores que tienen que ver con la ración que afectan el consumo de materia seca son la composición química de todos los alimentos que nosotros le vamos a suministrar a nuestros animales, la humedad, que ya más adelante vamos a ver unos ejemplos en cuanto a este parámetro, la cantidad de concentrado y de forraje que se le suministre y la forma física que tienen estos alimentos. Como saben, el animal tiene una gran capacidad de selección por tamaño. Dentro de los factores ambientales que afectan el consumo de materia seca, tenemos la temperatura y la humedad. Estos dos parámetros se nuclean en un índice denominado de temperatura y humedad, el ITH. Ingresando en este cuadro con los dos parámetros, nos arroja un valor que nos va a estar indicando el nivel de estrés térmico que está sufriendo nuestro animal. Fíjense en la foto de la izquierda, un animal un día de verano en el cual el ITH es elevado, aumenta sus requerimientos de mantenimiento para la termorregulación y disminuye su consumo y obviamente la producción de leche. Más factores que afectan el consumo de materia seca. No solo la cantidad y la calidad de agua es importante, tenemos que tener en cuenta que casi el 80% de la leche es agua, así que el agua es un nutriente muy importante. Pero no solo es importante la calidad y la cantidad, al igual que el alimento, sino el acceso a ellos. Por lo general en los establecimientos estas son zonas críticas, sobre todo en establecimientos estabulados, en los cuales los comederos y los bebederos se encuentran sobre tierra. Los animales pasan bastante tiempo allí y generan grandes cantidades de orina y heces en esos lugares. Tiene un mayor tránsito estas zonas, por lo cual si nosotros tenemos tierra se transforman en zonas bajas, que cuando hay temporales se llenan de barro y el acceso se vuelve casi imposible, como se ven en las fotos. Todos estos parámetros disminuyen el consumo de materia seca y por lo tanto la producción de leche. Más factores que afectan el consumo de materia seca que tienen que ver con el manejo de la alimentación es un poco esto que vemos en las imágenes. Suministrarle a los animales raciones totalmente mezcladas, obtenidas de mixer tanto horizontal como vertical y suministradas en distintos tipos de comederos, como pueden ser ruedas, maderas, comederos de lona, comederos premoldeados o los comederos tipo calle de alimentación. Suministrar una TMR a las vacas aumenta el consumo de materia seca. Esto es porque las raciones totalmente mezcladas permiten una fermentación ruminal más estable y una sincronía de todos los nutrientes que hacen que
el consumo de materia seca sea mayor respecto a los sistemas en los cuales los alimentos se dan por separado. Como puede ser un ejemplo de un sistema pastoril con una suplementación en la fosa o una suplementación en comederos, ¿sí? Una vez que nosotros obtenemos la ración totalmente mezclada, tenemos que observar el porcentaje de humedad que tiene esta ración. Si nosotros tenemos un porcentaje de humedad menor al 50%, esto es un factor que provoca la disminución del consumo de materia seca. Lo mismo ocurre en los sistemas pastoriles cuando las pasturas tienen menos del 15% de materia seca. Otro de los factores que tienen que ver con el manejo de la alimentación que aumentan el consumo es la mayor frecuencia de alimento. Mientras nosotros suministramos más veces al día, los animales tienen acceso a alimento fresco y esto hace que aumente el consumo de materia seca. En los sistemas en los cuales se utiliza algún tipo de comedero, como los que se ven en la foto, es muy importante la remoción de los remanentes. Si nosotros no hacemos esta tarea periódicamente, en la parte basal de los comederos queda un remanente de alimento que con el paso de los días sufre una degradación y provoca que el alimento se caliente. Obviamente que un alimento caliente disminuye el consumo de materia seca del animal. Algo para aclarar, en los tipos de comederos calle de alimentación, esta tarea es muy fácil, esta tarea de remover los remanentes es fácil, pero tiene la particularidad que hay que arrimar el alimento. Al no tener el alimento una contención, la vaca lo empuja y si nosotros no hacemos el arrime, disminuye el consumo de materia seca. Está estudiado que mientras más cantidad de veces se arrime el alimento, mayor es el consumo de materia seca. Y por último, quería dejarle esta foto para que tengan en cuenta que es muy diferente la ración que uno formula en una computadora, en una oficina, a la que se suministra en el campo y a la ración que realmente come la vaca. Esta es la teoría de las 3 raciones.